¿Te han dicho ¿Eres la oveja negra? ¿Qué tan desobediente eres? ¿Qué tanto cuestionas? Este podcast no pide permiso. Cuestiona, Incomoda y propone. desde la frontera de Matamoros, Tamaulipas, México? Bienvenidas a Lecturas Desobedientes. Lecturas desobedientes. Lecturas desobedientes. Deconstruyendo algunos conceptos. Rompiendo el status quo. Deconstruyendo el género. Y leyendo entre líneas. Con Linda Bautista. Ana Ruiz. Larisa Calderón. Paulina Domínguez. Y Priscila Chávez. Un proyecto de CIMAC. En colaboración con la Tertulia Feminista y Código Cultura MX. Hola, ¿cómo están, lectoras? Mi nombre es Ana Ruiz y esto es su programa Lectoras Desobedientes. El día de hoy vamos a hablar del cuento de la criada de Margaret Atwood. También quería aprovechar para presentar a mi gata que nos acompaña el día de Se está hoy. quedando dormida. También va a opinar. Hola Mila, yo soy Pau Domínguez. Y bueno, ¿cómo están? Buenas noches a todas. Bueno, días, dependiendo del horario en el que nos escuchen, a todas aquellas lecturas desobedientes que nos acompañan. Bienvenidas a un capítulo más. Hola lectoras, gracias por escucharnos todavía. Este episodio, yo me llamo Linda Bautista y estoy muy feliz de que estén aquí otra vez con nosotras. Recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook e en Instagram. Nos pueden comentar qué les ha parecido este libro. Lo que más me interesa saber es si ya vieron la serie o si la están viendo, para poder hablar con alguien de eso, porque estoy muy adelantada y quiero saber qué opinan. Entonces déjenos sus mensajes y los vamos a leer. Bienvenidas. Y recuerden que nos escuchan a través de CIMAC Radio los viernes a las 9 de la mañana y en repetición los domingos a las 12 del día, ¿no? Sí, 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 muy bien. ¿Qué piensan? A ver, ¿qué piensas, Linda? Cuéntanos. ¿Qué te hace sentir Bueno, este libro? ahora sí ya vamos a empezar a hablar del contenido del libro. El episodio pasado lo presentamos y les contamos un poquito de como que los básicos para entender este libro de Margaret Atwood, que pues la verdad a mí como que en lo que avanzo del libro y como que leo más, me impresiona mucho el hecho del que hablamos el episodio pasado, que es que ninguna forma de violencia en el libro se inventó. Y lo importante que es eso, o sea, no estar como que creando nuevas formas de violencia hacia las mujeres y hay un chorro. Y me impacta que, o sea, está pues muy difícil de leer en ese sentido. Específicamente del capítulo uno, pues lo que más me queda o que me quedo pensando es como en el poder, o sea, en el poder entre nosotras las mujeres, como estas jerarquías invisibles o cómo nos valorizamos y nos ponemos arriba o abajo de la otra. Me impresiona mucho en los diálogos que hay, por ejemplo, pues todas estas mujeres, aún no aparece esto en el libro, pero se supone que no decides, sí decides, pero sin saber bien, ¿no? Que decides qué hacer, si una Marta o una criada, o hay otro nombre, pero no me acuerdo, que son las que limpian en las colonias, que limpian desechos tóxicos, porque las esposas y las econo esposas, ellas son mujeres que ya como que apoyaron la República de Gilead y que o que son de esposas de gente importante o que son como apoyaban a Gilead y por eso están como con su familia. Y a todas las demás pues las separaron y las pusieron en esas categorías. Entonces me llama la atención una conversación que específicamente una criada escucha tener a una Marta, a dos Martas, que son como que las mujeres que no pueden tener hijos y se dedican al aseo y a hacer la comida de las casas de los comandantes. Entonces ellas estaban como hablando de que, ay, de que yo no podría ser una criada, o sea, ser una criada no tiene honor, o sea, si ellas pudieron elegir por qué serían criadas, como juzgando, pues, esa decisión. Y pues me llamó la atención porque de por sí como que no era el plan de ninguna de ellas estar en esas posiciones, pero como aún así como que juzgaban o era como que, bueno, por lo menos no soy eso, o como que cómo funcionaba su cabeza pensando en criticar esto o en todavía tener como en juzgar a estas mujeres que estaban, pues aparte siendo abusadas y
y pues así como que la cadena más baja el eslabón más bajo de ese sistema de Gilead. Y es como Entonces, dices, o sea, ella no está creando nada que no exista. Y es que cada una de los papeles de estas mujeres, las Martas, las criadas, las econoesposas, todas son un tipo de mujer, un estereotipo de mujer, que de alguna manera u otra en el libro se fragmentó, se segmentaron. O sea, una criada no puede hacer lo que una esposa, una conoesposa no puede hacer lo que la Marta no hace lo que tal, o habrá como algunas similitudes en algunas, pero al final tienen muy como establecido el rol de cada una. Y creo que eso es lo que pasa en la vida real al final, ¿no? Y es desde ahí donde podemos a veces voltear a ver cómo a veces entre las mujeres pues no nos tratamos bien. Es una situación de juicio, es una situación de hacer menos y de al final seguir repitiendo estos mismos patrones de opresión y de discriminación entre nosotras mismas, ¿no? A mí el primer capítulo me pareció como una, no me había dado cuenta hasta que seguí leyendo el libro, como una premonición de la rigidez de las cosas, como cuando te enseñan algo, por ejemplo, ella sí se basa como en el puritanismo y cómo el puritanismo se basa literalmente en lo que dice la Biblia, por ejemplo, ¿no? Son estas ideas que pasaron, sí pasaron hace muchos años y que fue lo que las personas lograron como rescatar de sus propias vivencias y al final intentar como resumir todo y mantenerlo como algo muy chiquito, es que no sé cómo decirlo, como como una probadita de algo que es así, pero en realidad no sabes ni por qué, ni de dónde salió, ni hacia dónde va el hacer las cosas así, o este recuerdo que tenemos, ¿no? Así me pareció como el primer capítulo, como una premonición del puritanismo. Corto, chiquito, sin chiste, y y sí, como muy fuera de contexto, que creo que es lo que sucede a veces. Igual conocer el contexto, o sea, de que Margaret Atwood lo escribió después de haber crecido post Segunda Guerra Mundial, y este concepto de que no se puede confiar en la frase esto aquí no puede pasar, porque pues muchas veces pensamos que los derechos que tenemos son permanentes, que ya se ganaron y ahí se van a quedar, pero la historia demuestra lo contrario. Ningún derecho está garantizado para siempre. Las democracias cambian, los gobiernos, las leyes y muchas veces cambian muy rápido. Esto se me hace particularmente posible sobre las mujeres que pues, ni siquiera tenemos en papel siquiera todos los derechos en todos los países. Y creo que si olvidamos cómo llegaron los regímenes autoritarios al poder o cómo se fueron quitando derechos poco a poco, es mucho más fácil volver a caer en esas mismas dinámicas. Y pues lo mismo de que mucha gente clasifica este libro a lo mejor como una distopía, pero este, pues lo inquietante es que hoy, 40 años después, muchas personas sienten que el libro no envejeció, sino que se volvió más cercano. Y pues esto de, a lo mejor de cómo empezó también con el puritanismo y de la iglesia, pues yo lo veo también mucho desde de cuánto pesa el relato todavía de Adán y Eva, ¿no? Que históricamente se construye esta idea de que la mujer fue la que provocó la destrucción de la humanidad, am, y esa narrativa ha servido durante siglos para justificar que se nos vea como sospechosas, como tentación, como culpables. Y en el cuento de la criada esta lógica sigue viva. Y básicamente las mujeres nos ven como, creo que hay una frase que dice, justo sobre la esposa del comandante, dice, la esposa del comandante necesita de Fred para conseguir un hijo, pero al mismo tiempo la desprecia, es indispensable y al mismo tiempo es considerada impura. Creo que eso lo dice como ella pero en primera persona. Y pues, ajá, o sea, básicamente también podemos verlo en realidad en la realidad que las mujeres son
indispensables para reproducir la sociedad, pero al mismo tiempo cargan con toda la culpa y el castigo de ser mujer. Y bueno, con esto pasamos a la desenseñanza del día con Lari Calderón. Nos dijeron que así eran las cosas. Y por eso lo vamos a cuestionar. Esto es la desenseñanza, donde decimos no. a lo aprendido. Hola a todas, bienvenidas a su sección La Desenseñanza de Lecturas Desobedientes por CIMAC Radio. Yo soy Larisa Calderón y estoy muy contenta que estén una semana más en esta sección La Desenseñanza. Y la desenseñanza que Margaret Atwood nos legó es esta frase en su libro El cuento de la criada, el capítulo 2, que dice así: quien nada desperdicia, nada necesita. Yo no soy un desperdicio. ¿Por qué tengo necesidades? La primera parte de esta frase viene de un proverbio inglés que dice así: waste not, want not. Es un lema puritano sobre la austeridad y el ahorro. Recordemos que el régimen de Gillian asume que si una criada tiene techo, comida, seguridad y un propósito, el de procrear, no debería necesitar nada más. Sin embargo, aquí la protagonista Offred cuestiona ese dogma y cuestiona también sus propias necesidades y asume que las tiene. Por ejemplo, esa necesidad de identidad, de libertad y de afecto. Al cuestionar el dogma de este régimen, reafirma que es imposible reducir a una persona a una sola función. En el caso de esta distopía, pues a la función de procrear y que ese sea su único valor. Yo las invito a seguir reflexionando y leyendo este libro para hablar de derechos y sobre todo de necesidades y cómo estas necesidades nos hacen más humanos. Nos vemos la próxima semana. Chao. Yo quiero opinar, gracias Lari por esa enseñanza tan preciosa, me encantó tu video y todo. Y lo que dijiste se me hace súper importante, no lo había tomado desde ese punto de vista, pero me resonó mucho cómo hablan de que las mamás como que deben estar felices para poder criar bien a los hijos, pero pues es lo contrario. No es lo contrario, creo que son cosas totalmente diferentes también, o sea, como desde que te vuelves madre te quitan todo, incluso esta propaganda de que debes ser feliz para cuidar al niño, o la niña, es como, pues, ya eras una persona antes y no te va a ser suficiente con ver crecer a alguien y ya, o sea, tienes tus propios intereses y necesidades, tú como mujer, siempre, todo el tiempo. Y pues creo que va en contra también de lo que se dice que las mamás hay que como anteponer siempre las necesidades sí, como todo por los hijos, ¿no? Y la verdad es que es cierto, o sea, pues ahí se nota mucho en el libro cómo eh, a veces pensamos que lo esencial es techo, comida, y un trabajo, ¿no? Que es como lo básico también, de como el tema de los trabajadores o los obreros. Pero la verdad es que, pues, la felicidad y la realización de una persona, pues, es muchas más cosas. Y de hecho, eso es algo que me gusta mucho de lo que ahorita desde el enfoque que estoy estudiando en la sexualidad, porque desde cuenta, la sexualidad se divide en cuatro lones. Y uno es género, son los vínculos afectivos, otros son el erotismo como tal, y está el que es, ay, se me fue, pero sí, que tiene que ver con esto, la reproductividad. Y por lo general, cuando hablamos de reproductividad, asumimos que tiene que ver con la procreación, con el concebir hijos, con el criar y todo esto. Y me gusta que lo manejen desde ese punto de vista como el potencial de un ser humano para crear, que no necesariamente tiene que ser a través de, ¡ay, Ana! No tiene que ser a través de, pues sí, un bebé, por ejemplo, en este caso, puede ser en crear comunidades, en crear, no manches, el ser humano ha creado unas estrellas, ¿no? Entonces, pues sí, está chido verlo desde ese lugar como herramienta precisamente para no caer en pues este es como mi único camino. Y no sé, oigan,
A mí es que me da miedo porque yo pienso y siento y me ha tocado ver cómo a veces incluso yo misma no sé localizar mis necesidades. Confundo lo que quiero con lo que necesito, lo que, lo que tal vez me podría venir bien no lo volteo a ver. No sé a veces identificar, y mucha gente tampoco, por qué le duele la panza, si comió bien, si está haciendo bien del baño, ¿no? De dónde viene esa sensación. Entonces sí me da mucho miedito porque justamente el hecho de no poder identificar lo que sentimos, esa necesidad, pues es de lo que se benefician estos sistemas. Ajá. Pero Claro. bueno, pues vamos a escuchar el mal consejo a cargo de Pau. Capítulo y verso. El mal consejo. El mal consejo. ¿Mal? Sí. El mal consejo. Hola, lecturas desobedientes. Aquí Pau Domínguez trayéndoles una vez más el mal consejo del día. El día de hoy les voy a leer una parte del capítulo 2 que lleva por nombre Nada, no tiene nombre, es el capítulo 2. Y encuentra en la página 30, en el tercer renglón del segundo párrafo. Y dice: intento no pensar demasiado. Como el resto de las cosas, el pensamiento tiene que estar racionado. Hay muchas cosas en las que es mejor no pensar. Si pensamos, corremos el riesgo de perjudicar nuestras posibilidades. Y yo tengo la intención de resistir. Es muy fuerte, ya que muchos regímenes autoritarios sí nos orillan como a ir con el rebaño o con la corriente, ya que pensar pues para ellos representa un riesgo de caída, ¿no? O como de destrucción de su propio pensamiento como tal o ideología, porque al final recordemos que son formas de pensar también. Entonces el mal consejo del día es es que quiero decir sobrepensemos, pero no, porque luego es el otro extremo. Y no se trata de eso. Oscar de la Borbolla tiene un libro que se llama El arte de dudar, y justamente habla sobre la duda sentida, ¿no? Como tal, esas dudas que de repente vamos viendo a lo largo del libro también con Margaret Atwood, que aunque ella intenta no pensar, pues es inevitable y suelta preguntas que son sentidas en el momento en el que está como reflexionando, observando, viendo otras cosas. Y en un mundo en el que nos despojan de muchas cosas que tienen que ver con nuestra autonomía y nuestra identidad, pues lo único que nos van a quedar son las emociones. Entonces, pues hagámosle caso, volteemos a ver esas emociones en forma de duda y pues no las rechacemos en primera instancia. Me lo digo a mí también. Les mando un saludo bien grande a todas allá en el estudio, a Linda, a Lari, a Pris, a Ana y a la bella Abby. Y nos vemos en el siguiente mal consejo. Bye. Y luego también pues sentir y estar en este mundo puede ser muy abrumador, y sé que resistimos como a diferentes lugares todo el tiempo y cosas. Entonces así, pues quiero abrir el espacio para que contemos nuestras desobediencias. ¡Ey, desobedece! Desobedece. ¡Ey, desobedece! ¡Ey, desobedece! ¡Ey, desobedece! Estas son las desobediencias cotidianas. Las desobediencias cotidianas. Pues creo que mi desobediencia siempre es como muy recurrente, porque no sé si ya lo notaron, pero yo estoy en un ir y venir de prioridades en mi vida. Entonces, pues mi desobediencia esta semana fue voltear a ver como mi salud, ya como pues darle la importancia, porque a veces, en el periodo específicamente, como que a veces no nos observamos tanto en ese sentido, como que normalizamos el dolor y como que pues normalizamos, solo nosotros sabemos cómo han sido nuestros periodos en nuestra vida, pero como que eso ya decimos, ay, es el periodo de que voy a descansar y ya. Pero pues sí es importante, a pesar de que es caro si no tienes un seguro, ir al ginecólogo o a la ginecóloga, pues es importante, y es importante también entender qué está pasando y con qué va relacionado de que lo que está pasando en nuestra cuerpa. Entonces,
pues esa fue mi desobediencia, como que ya parar todo y Mm, de poner la atención a eso. Me gusta porque también justo estoy en mi menstruación y también siento que por eso me siento muy cansada y como, pues sí, un poco desconcentrada, aparte del resto de las cosas emocionales que suceden en mi vida. Cambios, pérdidas, responsabilidades, poder sobrevivir, ¿saben? De pagar comida, pagar un espacio, o sea, todo eso, pues también pesa, pero justo creo que mi desobediencia fue, por lo general me resisto a sentirme mal y me pongo a hacer cosas y aunque ande inflamada, me echo una chela o si estoy de que con sueño me pongo a hacer otras cosas pendientes en vez de descansar. Y esta vez fue como, bueno, con todas las preocupaciones me voy a dejar descansar y fue horrible porque fue sentir esta pesantez gigantesca ahora sí sin querer quitarla, pero al mismo tiempo fue como que me rendí a ello, dije, está bien, ahorita es así y espero sea diferente. No lo sé, no sé si vaya a ser diferente, pero sí como hacer cositas para eso, pero fue incómodo y fue mi desobediencia. De que estar descansando en tu periodo sintiendo lo feo. Sí, Mando un abrazo. yo también a ustedes. al estudio. Al estudio. Estudio virtual. Ujú. Ay, pues mi desobediencia, es que siento que desobedecí en muchas cosas esta semana, pero voy a decir, como esto no lo voy a poder decir nunca otra vez, pues la semana pasada cumplí años y hice una fiesta, aunque pues me daba así como, no sé, nervios, o sea, como que no me gusta, a lo mejor me da un poco de ansiedad social y salir de mi zona de confort y que me den atención y todo eso, pero pues lo hice y, y no, o sea, no salió mal, solo fue Bravo. una fiesta. Y me Bien. acompañaron personas que quiero mucho y eso me hizo feliz. A mí me vino excelente ese tipo de fiesta porque siento que estaba como que súper chill, en confianza, como que súper padre la vibra. Y aparte nos tomaste unas fotos así como que siento que es mi foto de los 90s así, Ah, de sí. que con la cámara y todo. Como que un buen recuerdo fue ese detalle de tomar fotos. Y Sí, estuvo. Bien. se me ocurrió un poquito antes de que me acordé de que Jair tenía la cámara ahí, yo diciendo nombres, que esto no lo pongan. Este, Córtelo. sí, me acordé que mi novio tiene la cámara y le dije, ponla a cargar un día antes. Y sí, ya, las fotos las vi y se me hicieron muy bonitas y fue así como que quise hacer el post y todo. Ujú, Bella. Qué qué chido que te den espacio, que te den spotlight. ujú. Sí, ya el próximo año a lo mejor me siento más cómoda como quiera y hago algo más grande o no sé. Ahí vemos. Igual. Anna's Fest 2.0. Pero ahora sí mejor, ahora sí voy a ir a todas las fiestas a las que me inviten porque yo Voy a ando ahí entrenar. de que sí, dale. Estas son las desobediencias cotidianas. Las desobedientes Estas cotidianas. fueron nuestras desobediencias. Gracias Escríbanos por las suyas. escucharnos. Sí, díganos en qué se ponen rebeldes. Y todo aplica. Bueno, pues recuerden que nos escuchan a través de CIMAC Radio. Muchas gracias por estar este capítulo con nosotras en Espérate, el día de espérate. hoy. Primero, hablen un poquito ya, un poquitito más de lo que leyeron de este primer segundo capítulo y luego Ok, ya se despiden para no terminar así tan abrupto. Ah, ok. bueno, bueno. Ujú. Bueno, pues estos primeros capítulos del cuento de la criada, espero que las hayan dejado igual como que pensando, como a mí, en cómo, o sea, en qué papel estamos como mujeres en este sistema en el que vivimos ahorita
y de qué forma a veces reproducimos estas, como desigualdades entre nosotras. Pensando. Y bueno, eso es como lo que yo me voy a quedar pensando. Mi cerebro ya no funciona, lo siento. Di algo tú, Ana. ¿Qué sueño? Yendo con mi script de que buscando todo lo que anoté, pero a ver. En conclusión, A e mí invitación a mí, a que lo lean y a que sea ya el siguiente capítulo. Porque igual nos quedan 4 minutos de la reunión. O sea, a mí me sigue sonando a terror este libro. Y es que los primeros capítulos son así, ¿no? Como todo muy descriptivo, todo muy en su lugar y de repente a mí me sigue sonando a terror este libro. Y es que los primeros capítulos son así, ¿no? Como todo muy descriptivo, todo muy en su lugar y de repente te puede estar describiendo una acera con flores y luego te describe una escena pues mucho, un poquito más violenta, ¿no? En varios sentidos, que suena igual que la descripción de la cera. Entonces, pensar que normalizamos muchas cosas de esa forma es muy diferente, me hace pensar en eso, como qué significa o cuál es la diferencia entre normalizar y nombrar las cosas, porque luego nos confundimos y está muy, muy cañón de repente, porque eso ayuda también a que se sigan reproduciendo mismas violencias, como dice Linda, entre nosotras mismas y pues permitirlas de otros hacia nosotras. Sí, yo creo que por eso el libro sigue siendo tan vigente, no porque vivamos hoy a lo mejor exactamente en Gilead, pero porque nos obliga a preguntarnos cuáles son esas pequeñas formas de control que todavía aceptamos como normales, quién decide sobre nuestros cuerpos, quién nos convence de desconfiar unas de otras, quién Hollywood, gana cuando sí, Disney. todo el patriarcado, quién gana cuando dejamos de hablar entre nosotras, porque pues al final las cosas más peligrosas para cualquier sistema autoritario, pues es no solo que tengamos derechos, sino que las mujeres pues también tengamos nombres, memoria, autonomía y amigas. Ay, qué bonito. Pero sí, Muchas es cierto. gracias, chicas. Gracias por estar en un episodio más. También gracias a Ana, a Pau, a Vía, Lari y a Magda. Algunas no pudieron estar, a Rita, pero que gracias por sostener este espacio. Aquí estamos y nos vemos el siguiente capítulo para hablar más del cuento de la criada. Y vean la serie, por favor, para hablar el otro capítulo. Y bueno, Veanla, lectoras, porque yo no la voy a ver. ¿De verdad, no? yo no Se me da sé. miedo. Bueno, pues ya, Pero bueno, si la ven y comparan, nos avisan. Sí, Y a recuerden que nos dormir. escuchan a través de CIMAC Radio y, bueno, los viernes a las 9 de la mañana. Y acuérdense también de seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, como Lecturas Desobedientes Podcast. Bravo, yo soy Pau Domínguez y estoy muy agradecida de estar aquí una vez más. Yo soy Linda Bautista y gracias por escucharnos. Nos vemos a la próxima. muchas gracias. Yo soy Ana Ruiz. Nos vemos. Bye. Te Bye. han dicho ¿Eres la oveja negra? ¿Qué tan desobediente eres? ¿Qué tanto cuestionas? Este podcast no pide permiso. Cuestiona. Incomoda. Y propone. desde la frontera de Matamoros, Tamaulipas, México. Bienvenidas a Lecturas Desobedientes. Lecturas desobedientes. Lecturas desobedientes. Deconstruyendo algunos conceptos. Rompiendo el status quo. Deconstruyendo el género. Y leyendo entre líneas. Con Linda Bautista. Ana Ruiz. Larisa Calderón. Paulina Domínguez. Y Priscila Chávez. Un proyecto de CIMAC. En colaboración con la Tertulia Feminista y Código Cultura MX. Leave the dark behind.